Hola amigos, bueno, hoy es 30 de noviembre de 2020. Continúo entonces con este seminario de capacitación, llamémoslo así, sobre lugar de los hechos. Bueno, hoy tengo que hacer referencia a varias cositas porque pues quiero transmitirles a ustedes unas experiencias en esta área tan interesante de la criminalística. Bien, en el anterior pues quedamos en métodos de búsqueda del, del lugar de los hechos. Esta diapositiva que yo estoy siguiendo dice acá Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, del otrora DAS. Bueno, pero obviamente que esto es lo que se maneja en materia pues de la búsqueda de elementos materiales de prueba de evidencia física en la escena del delito. Cuando les decía pues entonces, ahora la ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, pues es muy preciso respecto de la forma en que se deben de recoger las evidencias y los elementos materiales de prueba, siguiendo pues el principio de autenticidad del artículo 277 y de acuerdo con los protocolos sobre cadena de custodia. Yo recuerdo que cuando era juez de instrucción en la policía, cuando pertenecía a la justicia penal militar, pues antes de entrar todo esto del nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, nosotros manejábamos tal como funcionaron aquí en otra época los jueces de instrucción criminal. Entonces se hacía o bien sea una indagación preliminar o, o se editaba lo que se conocía como el auto cabeza de proceso y se abría formalmente la investigación. Y como instructores pues realizamos todas las pesquisas tendientes pues a esclarecer un caso. En ello era recoger declaraciones, testimonios, pues los elementos materiales de prueba, o sea, las evidencias físicas, pero créanme que no se cumplía con el rigor que hoy sí manda la ley 906 respecto pues a lo que se conoce como cadena de custodia, porque pues el manejo de esa recopilación de elementos en la escena no antes no tenían todo esas exigencias pues como lo es hoy en día, sí, y tienen una incidencia marcada respecto a la autenticidad, porque por ahí les decía se puede caer una investigación como el caso Simpson en Estados Unidos. Entonces a eso hay que ponerle y prestarle la mayor atención. Aquí voy a referirme a unos sucesos históricos incluso pues, para poder entonces acoplar tanto como funcionaba esto antes y como funciona hoy en día. Entonces vamos avanzando sobre los métodos de búsqueda que se conocen. Son los siguientes. Bueno, aquí preciso la importancia que es ubicar y demarcar la posición de los elementos probatorios de manera organizada y minuciosa en el lugar de los hechos. Se debe establecer el orden de ubicación de los elementos materiales probatorios. Garantizar el manejo técnico en la búsqueda de los elementos materiales. Aplicación del principio de transferencia o intercambio. Los métodos de búsqueda que se tienen son en espiral, por franjas, por zonas, en cuadrícula, radial y punto a punto. Miremos qué es el espiral. Normalmente por un investigador se emplea en espacios grandes y pequeños. Se efectúa comenzando de lo externo a lo interno
o viceversa, recorriendo todo el lugar. Miren acá ustedes cómo aparece, pues entonces de lo más externo a lo más interno, recorriendo todo el lugar. Entonces miramos acá la figura que se va haciendo un barrido, un recorrido desde lo externo para llegar entonces hasta la parte central. Ese es la forma de espiral. Por franjas, para exteriores y grandes extensiones se utiliza. Lo realizan 2 o más investigadores. Es haciendo un recorrido transversal, tomando franjas y regresando hasta cubrir totalmente el lugar. Por ejemplo, zonas verdes en una finca. Entonces aquí aparece así la gráfica. Se realiza un recorrido transversalmente acá, miren ustedes, tomando franjas y se regresa así. Ustedes ven aquí hasta regresar hasta el punto central, regresando hasta cubrir totalmente el lugar. O sea, se van haciendo franjas, 1, 2, 3, y así hasta llegar entonces a cubrir toda la totalidad. La otra es por zonas. Esto se utiliza para interiores y o varias habitaciones. Lo realizan también 2 o más investigadores, revisando por separado cada una de las zonas en que se divide el lugar. Por ejemplo, las habitaciones de un apartamento. Entonces, aquí aparece el gráfico y para interiores o varias habitaciones. Se revisa entonces por separado cada una de esas zonas. La otra forma es cuadrículas. Se divide el lugar en cuadrantes y se hacen los recorridos 2 veces o más en cada espacio. Acá está la gráfica de los cuadrantes, ¿no? Entonces aparecen así como en forma de recuadros, y eso es dividir el lugar en cuadrículas y se hace recorrido 2 veces por cada lugar. Creo que esta de pronto es la que más se utiliza por cuadrantes, y así entonces tiene una mayor cobertura, digamos, milimétrica, para poder entonces recoger los elementos de prueba. Para recoger el radial, este es para recoger grandes cantidades de elementos materiales de prueba. En este se toman sectores de manera radial y se efectúa la búsqueda en cada una de ellas. Por ejemplo, en casos de incendios o artefactos explosivos. Aquí miren el radial. Entonces, para recoger grandes cantidades de elementos de prueba, son sectores de manera radial. Entonces miren ustedes que aparece como una X. El otro sistema es punto a punto. También se conoce como puntos de referencia. Consiste en localizar un elemento como punto de referencia y de allí se continúa. Se dice que es el menos recomendado porque los puntos de referencia pueden cambiar con el paso del tiempo. Pero quizás yo pues he visto más como este, en el que se coloca, por ejemplo, aquí aparece en la gráfica una botella central, acá aparece como unas huellas, un arma de fuego acá arriba. Entonces se van colocando como con un señalizador, elemento de prueba número 1, el elemento de prueba número 2, y así sucesivamente, aunque señalan de que se dice que es el menos recomendable porque los puntos de referencia pueden cambiar con el paso del tiempo. Entonces, para lugares frecuentes para hallar elementos materiales probatorios, dice: en los pisos, en los techos, en las paredes y alfombras, en prendas de vestir. Mire que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia llamándole la atención a la Fiscalía, no es un caso de delitos sexuales, porque muchas veces al fiscal se les, pues no atienden de pronto
o hace la recomendación la Corte Suprema de Justicia de que en estos casos, por ejemplo, de delitos sexuales, pues las prendas de vestir son muy importantes porque hay residuos sólidos que puede decirse, por ejemplo, espermatozoides en las prendas íntimas y para ello pues entonces por cada uno de estos elementos materiales de prueba se debe aportar al interior del juicio oral el respectivo perito como tal. Entonces, eso es una secuencia, una cadena sucesiva en la que dice la Corte muy claramente que se refiere a los hechos indicadores de lo que se obtiene en la escena del delito y del cual es un punto de referencia de lo que se está o a lo que se quiere llegar a probar. Entonces, la Corte Suprema en esa sentencia interesante pues señala de que, por ejemplo, si se tienen por ejemplo, la cuestión de las manchas de sangre de las que se encuentran en una prenda, entonces para ello hay que llevarse al primero que todo al investigador que la encontró en la escena del delito, con ese protocolo de cadena de custodia del que se insiste mucho, que debe aportarse al juicio oral, porque ese testigo de acreditación es el que va a permitir establecer que en ese lugar fue que se encontró esa prenda. Entonces, también se debe llevar al juicio oral al perito, el hematólogo, que fue el que hizo el estudio de esa mancha, para que diga si esa mancha es una mancha de sangre y si además es de sangre humana. Entonces, todo es una consecuencia sucesiva, sistemática, en la que se tienen que probar esos hechos indicadores, porque esos son indicios, como les decía yo en la anterior videoconferencia, de que el código no va, si bien es cierto dentro del artículo 381 que se hace referencia a los medios de prueba, pues no habla de los indicios como sí lo hacía las legislaciones anteriores de procedimiento penal, y que sí la contempla, por lo menos tengo entendido, el Código General del Proceso, pero en materia penal eso no quiere decir que haya desaparecido, y por eso les decía yo de una sentencia 24468, si bien recuerdo, del magistrado Edgar Lombana Trujillo, por ahí del 2006-2007 más o menos, en la que se trabaja todo el tema de los indicios. Entonces, un hecho indicador, un hecho del que estaba probado, se va a llegar a otro desconocido. Entonces, por eso resulta de especial importancia de que para cada una de estas evidencias pues se debe llevar a juicio oral el respectivo perito o el testigo de acreditación para que demuestre cada uno de esos aspectos. Ahora, para hallar entonces lugares frecuentes en tendidos de cama, cobijas, toallas, en superficies de diferentes objetos, las huellas latentes. Ahora les voy a explicar un poquito más sobre el tema de balística, una cuestión también importante de dactiloscopia, en jardines y al interior de materas, detrás de cuadros, puertas y armarios, en el interior de electrodomésticos ocultos, en establos y corrales para animales. Entonces aquí ya se habla de la recolección, el embalaje y la rotulación de elementos materiales de prueba. Entonces ahí se va a hablar de su definición, clasificación, recolección, embalaje, rotulación, cadena de custodia, solicitudes y terminología. Pero antes de avanzar en esto, permítame decirles lo siguiente. Bueno, les decía pues que yo estuve como juez de instrucción penal
militar aquí en Cali en la Policía Nacional, en la Policía Metropolitana. Como juez de instrucción, pues la competencia que tenía era pues adelantar investigaciones contra el personal uniformado de la policía, y me llegaban de toda clase de investigaciones por homicidios, por el tema de abuso de autoridad, lesiones personales y delitos comunes, como también delitos típicamente militares. Esa es la competencia que aún permanece cuando se está, como señala la norma constitucional, en servicio activo y en cumplimiento de su función. Entonces, el caso muy importante sobre este tema de la competencia, pues resulta lo que sucedió recientemente en Bogotá con el uso de este aparato que se conoce como el taser, ¿no? Este lo tengo yo, y ahora les explico por qué lo tengo yo, para defensa personal. Es permitido, es legal. Este lo tuve yo en un almacén aquí en la primera con 21, donde está al frente de la Policía Metropolitana, y es de venta al público. No tienen ninguna restricción. Obviamente que hay que saberlo pues utilizar y en qué momento se debe utilizar, para no causar pues obviamente cualquier tipo de lesiones a otra persona. Pero entonces es un arma de defensa personal permitida. Entonces les decía que como en la competencia que se tenía respecto de por ejemplo en homicidios, me llegaba mucho el protocolo, lo que se conoce como el acta de levantamiento del cadáver. Entonces me llegaba todo lo de medicina forense legal sobre la necropsia médico-legal. Entonces eso incluye pues no solamente la inspección al cadáver, sino también los hallazgos que se encuentran al interior del cadáver. Entonces, por ejemplo, si se trataba de disparo muerte por disparo con arma de fuego, pues si se lograba recuperar proyectiles en el cuerpo del occiso, entonces hace parte también como elemento material de prueba. En balística es importante esos proyectiles que se recuperan en el occiso, porque si se tiene arma criminal o con la que se ha producido pues el atentado contra la vida de la persona, pues entonces se mandan a cotejo por el tema del rayado que deja cuando se dispara el arma de fuego. El arma tiene en su interior el espiral, que es el que con la combustión de la pólvora avanza y a la salida del proyectil y genera entonces un rayado que según la clase de arma puede ser de estrógeno o sin estrógeno. Eso es importante, y si queda rayados por lo menos en el plomo, que es el de tipo de arma de fuego revólver, porque otra condición diferente son las armas de fuego tipo pistola. Entonces esas se mandan a cotejo de balística, y en balística en el laboratorio se determina entonces si hay compatibilidad con el arma de fuego que se ha puesto también a disposición. Entonces esos ya son elementos materiales de prueba que les sirven para la investigación. Pero entonces, como les digo yo, no era non santus en el tema del protocolo de cadena de custodia, porque pues había una manipulación de los elementos de prueba que, si hoy fueran a ser objeto de un alegato bien por parte de la defensa en el tema de la autenticidad, pues se pueden caer. Entonces, eso para darles a entender a ustedes que esto de la importancia que se tiene por parte en una investigación. Miren que hay una cuestión aquí que quiero decirles, y es que no podemos pasar por alto. Recuerdan ustedes, porque es que yo les dije a ustedes el libro de
Miguel Alfredo Maza Márquez, yo me equivoqué diciendo Manuel, no, es Miguel, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, en esta obra que siempre la tuve de consulta, porque esta la tengo aquí desde, dice 4 de diciembre del año 91, pues imagínate, ayer nomás, ya tiene prácticamente a cumplir 31 años. Pero lo que les quiero decir a ustedes es que, mire, aquí desafortunadamente hubo una institución que afortunadamente desapareció en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos para el año 2011, que fue el DAS. El DAS para nadie es desconocido hasta no hace poco, por eso esa condena contra Jorge Noguera de 25 años, contra María del Pilar Hurtado y otros funcionarios allí por las chuzadas a altas dignidades de la Corte Suprema, incluso del gobierno de Álvaro Uribe. Pero entonces, ese DAS, hay que recordar aquí que el 6 de diciembre de 1989 se tuvo un atentado contra esa edificación en Bogotá por parte del cartel de Medellín, Pablo Escobar, y también hizo parte acá lo que era el cartel de Medellín, porque el atentado dirigido contra Maza Márquez, director del DAS, por el tema del asunto de los extraditables. Entonces era la guerra que tenía el cartel de Medellín contra el gobierno por el tema de la extradición para ese año de 1989. Y pues recuerdo yo muy bien que para 1989 que sucede esto, Virgilio Barco era el presidente de la República, porque hasta 1986 estuvo José Belisario Bentancur, porque en ese gobierno de Belisario Bentancur sucedieron dos hechos también muy trágicos, como uno fue el Palacio de Justicia para noviembre también de 1985, y también por ese entonces el asunto lamentable de Armero, la tragedia de Armero. Eso sucede en el gobierno de Belisario Betancur. Ya después llegó Virgilio Barco y empezó la lucha contra el cartel. Allí es entonces cuando se suceden las muertes de Lara, del ministro de Justicia, etcétera, etcétera, que ya todos desconocemos. Pero recientemente, miren ustedes, ya va a cumplir 31 años, el 6 de diciembre de 1989 sucede esto, o sea, estamos próximos, esta semana cumple 31 años, ahí hubo 60 muertes y 500 heridos con un carro bomba de 500 kilos que colocaron contra el DAS, con esa edificación en Bogotá. Y también sucede lamentablemente lo de el atentado contra el vuelo de Avianca. El vuelo de Avianca, el vuelo 203 de Avianca fue el viaje de un avión, un Boeing 727-21, que fue víctima de un ataque terrorista y que explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha, Colombia, el 27 de noviembre. Eso acaba de suceder, ya cumplió 31 años también. Poco después de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino iba a Cartagena, y que cae sobre el municipio de Soacha. Estos hechos hay que recordarlos históricamente, porque pues también refiriéndonos a este Departamento Administrativo de Seguridad del DAS, que considero de que afortunadamente el DAS el DAS se desmontó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esto sucede en el 2011, y en su reemplazo el gobierno nacional creó la Agencia Nacional de Inteligencia, una entidad de carácter civil adscrita a la Presidencia de la República. Bueno, el nuevo organismo, este organismo dejó de funcionar como tal, pero dice que no es ni es una transformación ni es una reforma,
Se suprime el DAS, dijo Manuel Santos. Los funcionarios de ese organismo pasarán 3.000 al CTI, 800 al Ministerio de Relaciones Exteriores y 600 al de Interior y 400 a la Policía Nacional, informó el presidente de la República. Aunque se diga de que era una institución muy corrupta, Santos sale a decir pues que muchísimos, es decir, pagan por unos pocos pecadores, porque pues seguramente había pues obviamente personas pues, valiosos también. Pienso yo que no podemos satanizar una institución como tal por unos pocos. Sin embargo, pues eso sí, realmente fue bastante problemático, y por eso pienso yo que se desmontó para el 2011. Y pues quienes sabemos muy bien, el DAS no, pues sus hombres creo que incluso con el tema de la muerte del aspirante de Galán, el aspirante a presidencia de la República, el atentado criminal que hubo contra él por el cartel, y que de eso pues todavía tienen vueltas allí a Santofimio y también al general Maza Márquez, tengo entendido yo, si mal no recuerdo, por las declaraciones de Popeye. Pero bueno, temas que los dejamos a la historia, para el no olvido de las cosas que seguramente han generado bastante problemática en nuestro país, de algunas instituciones. Hoy en manos ya del CTI, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, cuerpo de investigación técnica que, pues, respetando todo el tema de derechos humanos, una transición en siglo XXI ya, que tenemos un prisma muy diferente para ver las cosas, sin que todavía queden algunos rezagos de esos asuntos. Pero puedo señalar que tanto de Policía Judicial, de Policía Nacional, como del CTI son personas bien preparados, son personas que hoy en día realizan esta labor adscrito a la Fiscalía y cumplen con todo esto en relación con el protocolo cadena de custodia que lo estamos revisando aquí. Que pueden haber fallas de carácter humano, pues sí, como todo, y de allí entonces que de esos errores pues uno como defensor los capitaliza en defensa técnica, ¿no? Bueno, volvamos entonces acá a la diapositiva, cerremos esto ya. Continúo en cuanto al tema de criminalística. Quería decir después con este libro de Miguel Maza Márquez, que me sirvió de cabecera y me dio, pues estoy hablando ya del año 91, esta obra es de agosto de 1988, un año antes de que se produjera el atentado contra el director del DAS, y pues 30 años atrás, ya ahora. Sin embargo, es un texto que todavía sirve de consulta en materia de, por ejemplo, de balística, de datiloscopia, y miren que pues les digo a ustedes que, sobre todo a los jóvenes que están saliendo recién que salen de las universidades, de las facultades de Derecho, pues que dentro de la anaquel, de su biblioteca, poder tener unos libros bien sobre tema de medicina legal y de criminalística también, que les indiqué en la sesión anterior. Pero miren ustedes, por ejemplo, yo tengo en mi poder, aquí dice Armas de Fuego. Fíjense bien que esto fue una revista que salió, sobre varias revistas salieron esto, Armas de Fuego. Y qué bueno uno poder conocer de propia mano, y eso me dio lugar para hacer esta enciclopedia sobre armas de fuego,
porque pues hombre, aquí encuentra de todo uno sobre el tema de las armas de fuego. Les decía que la oplología es el estudio de las armas. Y a propósito, pues uno dice que en razón de política criminal, ahora con la tipicidad del artículo 365 del Código Penal, miren ustedes, cuando se refiere al porte, leamos la norma cuando dice, está señalando de 9 a 12 años de cárcel. Dice, esto fue modificado incluso por el artículo 19 de la ley 1453 del 24 de junio del 2011. Artículo 365, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Entonces fue modificado por el artículo 19 de la ley 1453 del 2011. Dice el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en su lugar armas de fuego o defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurre en prisión de 9 a 12 años. Y en la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de Fisto en zonas rurales. Pues ante todo uno dice, bueno, primero que todo para establecer si el arma es idónea, pues hay que hacerle el respectivo estudio del peritaje del experto en balística para que indique si esa arma es apta, es idónea, si está en buen estado, porque si no es así sería una situación atípica. Pero miren ustedes que yo siempre he dicho, bueno, en el tema de política criminal sobre el porte de armas, muchas veces dicen y se critica que las personas de bien que quieran comprar un arma de fuego, pues ustedes saben que se tienen cantidad de problemas para adquirir un arma y el permiso para el porte, porque una cosa es tenencia y otra cosa es el porte. Usted puede tener un salvoconducto de la brigada en el que usted puede tenerla en su residencia, en su apartamento. Eso es el permiso como tal que pueden expedir para tenencia. Otra cosa es el porte de arma. Entonces, si se tiene un permiso para porte de arma amparada legalmente, pues pienso yo que aunque por razones de política criminal se quiere como desarmar a la población civil, no obstante, en mi experiencia he visto que pues cuando fui juez de instrucción en la policía, pasaron cualquier cantidad de armas por el despacho, desde revólver calibre de proyectil, de revólveres, pistolas, revólver 357, de todo se ve en el AMPA, en la delincuencia en común, porque lo que me tocaba era conocer casos del personal uniformado de la Policía Nacional que en cumplimiento del servicio se enfrentaban a la delincuencia y daban de baja a un delincuente. Me llegaba entonces a mí para investigar y saber si es determinar y revisar si la actuación había sido en una causal de justificación, en el cumplimiento, sobre todo señaladas pues en el Código Penal, sobre el cumplimiento del deber, pues sobre todo. Entonces, no hablemos de legítima defensa, el cumplimiento del deber, porque el policial, desde que está uniformado y sale en servicio a la calle, está en ese incumplimiento de un deber, no solamente constitucional, sino también legal. Entonces, quien obra en ese cumplimiento del deber está amparado en una causal de justificación. Diferente es el tema de la legítima defensa, porque podríamos decir, pues claro, el policía también tiene derecho a defenderse del delincuente que esgrime un arma de fuego. Él tiene que utilizar el arma de dotación y darle, pues si le da de baja a esa persona,
pues vamos a establecer que está en cumplimiento de ese deber. Ya si hay un exceso, es una situación diferente, que ahí sí pues obviamente entra la justicia penal militar a hacer el procesamiento de ese policial si actuó en exceso o extralimitándose en sus funciones como tal, porque pues de ello es que lo cobija la competencia. No así el caso de los dos policiales que vimos entonces en ese cumplimiento del deber, pero que hubo un exceso y que eso generó toda controversia en la que se produce entonces la muerte de este señor en Bogotá, recuerden ustedes, por el uso excesivo de este aparato, y que después entonces tuvo unas lamentables consecuencias, como fue pues por unos golpes que al parecer recibió al interior del CAI, y que eso lo hace ajeno a un total cumplimiento constitucional de la función de la policía, que es proteger y de conservar la convivencia de la ciudadanía. Entonces, sin embargo, la polémica que se tiene, y yo pues observo, por ejemplo, en Estados Unidos la situación, la enmienda establece, las personas tienen derecho a defenderse y cualquiera compra armas de fuego. Miren ustedes para pues hacer ese análisis allí y muchas veces decir, bueno, pero ¿por qué a la gente no se le permite que compre un arma de fuego y se defienda? A ver, que se me fue la imagen aquí. Que tenga la posibilidad de defenderse, ¿no? Bueno, aquí se me le fue la paloma, pero bueno, no va a entrar en eso. Esperemos allí, dejémosla ahí en stand-by. Dice aquí, ¿quiénes deben portar armas? Acá dice, aquí tengo un recorte de prensa, y esto ya esto es viejito, porque esto es de por allá, del 3 de julio de 1998. Hace 22 años escribió esto en una revista Time. Dice allí, las armas de fuego en los Estados Unidos, 1998. Así permítanme ustedes una lectura muy breve. Dice, y vamos entrando pues en tema de ecología, del estudio de las armas, para que miramos todo esto de criminalística, que es interesante conocerlo. Algunos dicen que en un país es más seguro cuando sus habitantes van armados. En los Estados Unidos el temor a la violencia ha creado un preocupante dilema por sus ciudadanos: llevar o no llevar arma de fuego. La disyuntiva afecta cada vez más a norteamericanos. Desde 1985 el número de estados que permiten la posesión de armas ha aumentado de 8 a 31. En esos estados cualquier ciudadano sin antecedentes penales puede obtener un permiso de armas y nadie le va a hacer preguntas. Hablando de preguntas, hay una en el aire. ¿Es cierto que estas leyes protegen a la ciudadanía y reducen los delitos? Según un estudio publicado en 1995, unos 2.5 millones de veces al año se empuñan armas en defensa propia. Y solo en el 5% de los casos el defensor resulta herido. Pero según los partidarios del control de armas, estos datos se basan en estudios limitados cuyo alcance bien podría haberse exagerado. Un nuevo libro, More Guns, Less Crime, Understanding Crime and Gun Control Laws, Más armas, menos delitos, la delincuencia y las leyes de control de armas, analiza los índices de criminalidad de los 10 estados que aprobaron leyes autorizando la posesión de armas entre 1977 y 1992. Según su autor, el número de homicidios disminuyó un promedio del 8%, las violaciones un 5% y los asaltos con violencia un 7%. El autor explica las cifras. Un delincuente descartaría como víctima a toda persona que podría tener una pistola escondida en su bolso. El número de muertes causadas por el disparo accidental casi no subió. Según el estudio, menos de una víctima por año.
Esto entonces genera esos interrogantes, porque acá en Colombia, pues miren ustedes que el artículo 365 es drástico completamente. A quien cojan portando un arma de fuego sin obtener el permiso y el salvoconducto, ya de por sí son 9 años. Y según las circunstancias en que puede ser agravado también. Pero ¿cuántas personas en Colombia, muchas veces hasta de población campesina o se consiguen un arma de fuego? Porque dicen es que en mi barrio es peligroso. Donde yo vivo tengo que llegar a altas horas de la noche. Entonces dígame usted, le pregunto yo, si la policía lo coge a esa persona que compra un arma de defensa, para su defensa, pero que no la compra amparada, ya de por sí son 9 años de cárcel. Que si acepta los cargos, eso le da la rebaja y le queda por allá en 7 años, pero lo tiene que pagar en una cárcel, porque no le da para prisión domiciliaria. Luego, es una situación pues que uno lo pone a pensar. Yo he tenido armas de defensa amparadas cuando fui funcionario. Yo tenía un Ruger 4 pulgadas, cañón 4 pulgadas, eso parecía una escopeta. Hasta maluco transportarlo por el cañón tan largo, pero es un arma que no se recalienta ni siquiera para hacer los disparos en polígono, al punto que en la institución donde estaba los oficiales me lo pedían prestado para hacer polígono, porque no se recalienta el arma. Es un cañón de 4 pulgadas, un Ruger. Entonces dice uno, bueno, pero la situación allí, ya por el tiempo se me va a quedar aquí el video, pero voy a suspenderlo para continuar. Pero digamos, ¿cuántas personas en Colombia de buena fe compran un arma que no está amparada para su defensa propia? Y miren, y están pagando cárcel. Si hubiera aquí libertad para conseguir un arma de fuego y emplearse en defensa personal, diríamos nosotros, bueno, no, las cárceles no estarían llenas de gente de bien que compró un arma para defenderse como cualquiera. En Estados Unidos, si no tiene antecedentes penales, dicen varios estados permiten que compren un arma, porque el delincuente hoy en día pues siempre le han salido en quienes hemos sido víctimas, porque yo he sido también víctima de la delincuencia armada, porque me asaltaron empuñando un arma de fuego cuando iba conduciendo el vehículo. No tenía arma de fuego en mi momento. Por eso ahora lo menos que no puedo tener arma de fuego, no la tengo. Pero sí tengo este aparatico. Pero dígate, si me lo dejan sacar, si me sacan un arma de fuego, ¿de qué me va a servir esto? A no ser que alcance a utilizárselo, a ponérselo por acá en el cuello y bote el arma de fuego, o exponerse uno a que le disparen o que lo maten, vaya y venga, pero que quede usted jodido, parapléjico, lo que sea, es una cuestión preocupante. Yo aquí lo que quiero es sensibilizar respecto a este tema de las armas de fuego. También es cierto, y puedo asegurarles, que muchas veces el delincuente ni siquiera le da tiempo a usted de sacar su arma si es que usted la tiene. Eso también tiene otras cosas. He observado eso en mi experiencia, de que aún teniendo usted un arma de fuego, el delincuente le sale, la utiliza y usted queda frito, tieso y parejo y ni siquiera pudo defenderse. Entonces, cosas de reflexión, dejo aquí y seguimos voy a seguir con esto, pero voy a referirme ahora sobre dactiloscopio también para que miremos algo importante allí. Entonces, dejemos aquí, ok, por cuestión de los 45 minutos. Chao, chao.